Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la diabetes, esa patología que principalmente está ligada a desarreglos en el metabolismo de carbohidratos. Es decir, estamos hablando de la diabetes, ¿no? Una patología en la cual la no producción de insulina va a dar lugar a incrementos de glucosa, es decir, a hipoglucemias, y esta patología principalmente va a estar ligada a que hay una serie de desórdenes metabólicos, no solo de carbohidratos, sino también de proteínas y de lípidos. Esta patología debe ser tratada, es una enfermedad silenciosa que sin darnos cuenta puede matar al paciente a medida que va avanzando por todo el daño que genera. Por tanto, es importante la detección y seguir el tratamiento adecuado. En cuanto al tratamiento, se debe tomar dos aspectos, uno no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El no farmacológico principalmente se debe a un tratamiento dietético, es decir, controlar la cantidad de comida, el tipo de comida ingerida, en este caso disminuir carbohidratos, disminuir las grasas, incrementar el consumo de fruta, verduras y también disminuir la cantidad. Otro aspecto muy importante, el diabético debe controlar su peso porque sabemos muy bien, si es del tipo 1 va a haber pérdida de peso, en cambio en el de tipo 2 más bien incremento de peso. Es importante que este diabético tenga en realidad esa habitud de realizar ejercicios físicos mínimamente 30 minutos cada día y mínimo por 5 días. Algo muy importante, la educación diabetóloga, es decir, controlar los niveles de glucosa a través de pruebas de glucemia y mediante el tratamiento farmacológico. Algo muy importante, la nutrición. Repito, disminuir la carga de carbohidratos, de grasas, incrementar el consumo de verduras, de frutas y de buena cantidad de proteínas en una cantidad adecuada. A nivel del tratamiento farmacológico, en el caso de la diabetes tipo 1, el tratamiento es insulina exógena, es decir, administrar insulina. También a nivel principalmente de tratamiento de diabetes tipo 2, el uso de hipoglicemiantes orales. Por ejemplo, tenemos ahí las biguanidas, son estas secretoras de insulina y por tanto van a generar la acción de esta hormona, va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Sabemos muy bien, altos niveles de glucosa pueden ir a generar principalmente en el tipo 1 cetosis, es decir, incremento en la producción de cuerpos cetónicos, y esto va a ir a generar la cetoacidosis diabética. Por tal efecto, esa acidosis debe ser neutralizada tratando ese paciente con bicarbonato. En cuanto al, es importante vigilar y controlar la glucosa plasmática, es decir, hacer controles continuos hasta estabilizar esos niveles y generar un tratamiento adecuado o con la dosis exacta. También es importante utilizar como una herramienta en el control la determinación de hemoglobina glucosilada, ya que esta nos permite detectar variaciones de glucosa en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta hemoglobina es parte del eritrocito, célula que vive 120 días, y cuando hay hiperglucemias, esta molécula se encuentra glucosilada. Existen diferentes tipos de grupos de medicamentos. Aquel grupo que es conocido como insulino secretora, me refiero a las sulfonilurias y las meglitinidas. Dentro de estas, reglaginida y nepeglidina, que en realidad su función de estas drogas es estimular la secreción de insulina. Tenemos otro grupo,
las drogas sensibilizadoras a la insulina. Y en este grupo encontraríamos las biguanidas y las tiazolenidionas. Dentro de las biguanidas, la más utilizada, la metformina. Y hay otro grupo de drogas que inhiben la absorción intestinal de monosacáridos, es decir, son drogas inhibidoras de esas enzimas glucosidasas que se encargan de degradar, en este caso, esas moléculas poliméricas de carbohidratos. Sabemos muy bien, entonces, las inhibidoras de las alfa-glucosidasas lo que van a hacer es disminuir la entrada de glucosa, es decir, disminuir la absorción de los carbohidratos a nivel del duodeno principalmente. Las sulfonilurias lo que hace en la diabetes hay menor secreción de insulina. Estas, al contrario, lo que están haciendo es incrementando la secreción de insulina y de esa manera disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. A nivel de músculo y tejido adiposo hay mayor captación periférica de glucosa. En cambio, las tiazolenidionas son las drogas que van a estimular la expresión de los GLUT4, la expresión de los receptores, y de esa manera hacer de que estas células de estos tejidos capten glucosa. Las biguanidas normalmente van a ser esas drogas sensibilizadoras que van a disminuir la producción hepática de glucosa en el hígado, es decir, inhibiendo la gluconeogénesis. Vamos a hablar entonces de ese grupo de drogas insulino secretoras, es decir, estas drogas, como el grupo de las sulfonilurias, lo que hacen es inhibir a los canales de potasio dependientes de ATP. Al bloquear este canal, esta droga, igual que el ATP, ya hemos explicado, el ATP cuando incrementa en su concentración bloquea este canal. Por tanto, ¿qué está incrementando al interior de la célula, en el citosol? La concentración de potasio, carga positiva. Ese desequilibrio eléctrico va a generar la despolarización de la membrana en las células beta, produciendo entonces la apertura de canales de calcio. Sabemos muy bien que a este nivel también necesitamos la interacción de, en este caso, de las incretinas, que son esas moléculas que se unen a su receptor y generan la cascada de activación del AMP cíclico. Por tanto, esos dos efectos, el AMP cíclico que va a activar a la proteína quinasa A y el calcio, van a generar, en este caso, a que esos gránulos de insulina sean secretados. Por tanto, esto va a permitir la liberación de insulina por esas células pancreáticas, generando de esa manera una mayor secreción de esta hormona. Dentro del grupo de estas drogas tenemos las de primera generación, las de segunda y las de última generación. Las de primera generación, antiguamente la clorpropamida, la tolazamida, tolbutamida, en este caso la clorpropamida conocida como diabenese, Rastinon, la tolbutamida, drogas que principalmente eran bastante utilizadas. Sin embargo, ya en la actualidad se usa el Daonil, que en este caso es la glibenclamida, una gliburida, y también la glipizida y glicazida. Sin embargo, en la actualidad ya se está usando el Amaril, que es la glimepirida, dentro de ese grupo de drogas de última generación. Su función, ¿cuál es? Ya hemos explicado anteriormente, estimular la producción por las células beta de ¿qué cosa? De insulina. De alguna manera se ha visto también que estas drogas aumentan la expresión de los receptores. Y sobre todo su efecto va a ser inhibir la lipólisis y la gluconeogénesis e incrementar el transporte de glucosa en las células beta. Sin embargo, a nivel extrahepático, estas drogas lo que hacen es estimular la producción de insulina.
El otro grupo de drogas insulinosensibilizadoras tenemos en este grupo a las biguanidas. Dentro de estos, la droga más utilizada, la metformina. Estas drogas, como mecanismo de acción, tienen incrementar, en este caso, la sensibilización a la insulina. ¿A nivel de dónde? A nivel de hígado, haciendo que este tejido disminuya la producción de glucosa, es decir, inhibiendo la glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno, y la lipólisis, es decir, la beta oxidación. A nivel muscular tiene como función hacer que aumente la captación de glucosa, inhibir la glucogenogénesis, es decir, inhibir la síntesis de glucógeno a nivel muscular, e incrementa la glucólisis anaerobia. Y se ha visto que a nivel del tracto intestinal también estas drogas pueden disminuir la absorción de glucosa. Uno de los efectos de estas drogas es la acidosis metabólica que incrementa. Sin embargo, dentro de estas, la metformina es la que menos efecto de acidosis genera. A nivel gastrointestinal vamos a observar que esta droga puede generar náuseas, vómitos, diarrea, algo muy característico, el sabor metálico y la gastritis en el aliento. Problemas gástricos. Las tiazolinedionas o glitazonas, tenemos un grupo grande de drogas, las rosiglitazonas, las pioglirazonas, las toglitazonas, donde en realidad su efecto es estimular la proliferación de los en realidad receptores activados a través de los peroxisomas. Es decir, este PPAR, este receptor activado por el proliferador de peroxisomas, lo que hace es estimular la expresión de genes específicos, y en este caso estimula la expresión del gen que codifica para el receptor, haciendo que de esa manera la insulina tenga mejor efecto al unirse a su receptor, y de esa manera a generar su acción hipoglicemiante. También estimula la expresión de esos GLUT4, esas proteínas transportadoras de glucosa que son insulinodependientes y actúan principalmente a nivel de músculo y tejido adiposo. Y algo muy importante, estas drogas disminuyen el proceso inflamatorio, ya que disminuyen la producción de TNF-alfa y también los ácidos grasos libres, que serían los encargados de generar ese proceso inflamatorio. Entonces, en cuanto a su modo de acción, estas drogas disminuirían el proceso inflamatorio que genera la elevación principalmente de ácidos grasos libres y la activación de esa cascada de TNF-alfa, generando procesos inflamatorios. Entonces, su función principalmente es hacer que en los tejidos periféricos, como es el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido hepático, la insulina tenga mayor sensibilidad a su receptor. Entonces, repito, estas drogas lo que están haciendo es incrementar la sensibilidad de la insulina hacia su receptor. ¿A nivel de qué tejidos? A nivel de los adipocitos, a nivel del músculo. Uno, generando esa acción sobre todo a nivel de músculo, estimulando a los GLUT4 y generando la captación de glucosa a nivel de este tejido, de la misma manera a nivel del tejido adiposo. Y a nivel hepático, lo que hacen es disminuir el proceso de gluconeogénesis. Si bien se sabe que probablemente no está bien definido, se cree que estas drogas estimulan a nivel de páncreas la secreción de insulina. También a nivel de músculo disminuye la liberación de ácidos grasos libres en plasma, es decir, la lipólisis. Y dentro de los inhibidores de las glucosidasas, principalmente las alfa-glucosidasas, esas enzimas que
como mecanismo de acción tiene degradar los enlaces glucosídicos. Ahí mencionamos a las amilasas pancreáticas, a la amilasa salival, a las alfa-glucosidasas, las glucoamilasas, las dextrinasas, las maltasas y sacarasas, que en realidad van a inhibir estas drogas a esas enzimas, disminuyendo por tanto la absorción en el intestino de carbohidratos. Tenemos a la ascorbasa y al miglitol en este grupo de drogas. La ascorbasa tiene una estructura similar a los oligosacáridos y su mecanismo de acción es unirse a la enzima de una forma reversible. Esta droga puede ser degradada por las bacterias a nivel del hilo distal y su función es retardar la absorción de glucosa que deriva de los carbohidratos complejos, como es el almidón principalmente. Entonces tenemos al miglitol. De igual manera, la dosis de la ascorbasa viene en presentaciones de 50 a 100 miligramos por decilitro y debe tomarse entre 50 a 200 miligramos de estas drogas. Su principal efecto va a generar, al no degradar los carbohidratos a nivel del intestino, estos pueden generar fermentaciones, dando lugar como efecto a diarreas, flatulencias, vómitos, dolor. Ojo, también estas drogas se ha visto que generan hepatotoxicidad. Y como efecto de ello vamos a encontrar un incremento de las transaminasas. Esos serían los efectos adversos de estas drogas. No olvidemos que en la diabetes no solamente tenemos el problema a nivel de la glucosa, sino también incrementan las grasas, porque si incrementa el nivel de glucosa, eso va a ir a generar mayor producción de grasas y por tanto el aumento de peso y la obesidad. Entonces el Xenical o Orlistat es una droga que sobre todo bloquea las lipasas pancreáticas en el intestino, evitando la absorción de las grasas. No olvidemos que las hiperglucemias pueden también estimular la síntesis del colesterol. Entonces, en estos pacientes principalmente se va a dar una hipercolesterolemia, incrementos de colesterol. Y para reducir la producción de esta molécula, el tratamiento son las estatinas, es decir, esas drogas que inhiben al hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Y tenemos todas aquellas que terminan en astatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, lovastatina, simvastatina, rosuvastatina, etc. Repito, estas estatinas lo que hacen es inhibir a la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, esa enzima que es la que regula el metabolismo del colesterol. También es posible inhibir la absorción del colesterol. La droga que lleva a cabo ese efecto es ezetimibe. En realidad, esta droga está inhibiendo a la colesterol esterasa, esa enzima que libera del colesterol el ácido graso, transformando en colesterol libre para que después este sea esterificado juntamente con los triglicéridos y los fosfolípidos en los kilomicrones. También se usa en los diabéticos los fibratos, es decir, aquellas drogas que activan a la lipasa lipoproteica. Es decir, esa lipasa que degrada las VLDL, las LDLs. Por tanto, disminuye los triglicéridos. No olvidemos que el tratamiento a nivel de esta patología no solamente está ligada a tratar la diabetes, sino también los efectos de complicaciones que se generan. Generalmente observamos las neuropatías, el daño neurológico, las retinopatías a nivel de la vista y las nefropatías. Son complicaciones que se generan en las diabetes principalmente más maltratadas y de tipo crónico. Entonces, esas complicaciones deben ser también tratadas. A largo plazo, las complicaciones de la diabetes vendrían a ser las microangiopatías y las macroangiopatías.
Es decir, a nivel de microangiopatías nos referimos que hay engrosamiento principalmente de esos vasos de bajo calibre, que ese efecto va a ir a disminuir el lumen del vaso, evitando de esa manera la circulación y como efecto tendríamos daño a nivel del riñón, nefropatías, generando esto insuficiencias renales y a nivel de los ojos, retinopatías, que si prosigue esto y no se genera tratamientos adecuados en cuanto a la disminución de glucosa, pues esto generalmente va a dar lugar a las retinopatías y posteriormente generar la ceguera. Cuando hablamos de macroangiopatías, principalmente las alteraciones se llevan a cabo en los grandes vasos. ¿Cuál es el efecto que se genera a nivel de arterias? Generalmente va a haber vasculopatías periféricas, ulceraciones que se generan y principalmente las ulceraciones van a darse a nivel de los pies en los miembros inferiores, dando lugar a lo que es el pie diabético y los ateromas que genera esta enfermedad también va a dar lugar a problemas cardiovasculares y el riesgo a generar infartos. Entonces, las complicaciones no solamente vemos a nivel del sistema nervioso, a nivel de los ojos, a nivel de la piel, también va a predisponer a que se generen procesos inflamatorios, mala cicatrización de heridas y también predisposición a las infecciones. A nivel de hígado, principalmente, se da daño hepático y a nivel de los pies, el pie hepático. No olvidemos que la sangre que está circulando a nivel de los vasos es más densa, se genera daño a nivel del endotelio vascular y esto da lugar a que se genere daño principalmente a nivel de los miembros inferiores. Neuropatías a nivel del sistema nervioso, a nivel de la boca vamos a tener gingivitis, predisposición también a las infecciones, a nivel de corazón, cardiopatías, predisposición a infartos y las nefropatías es el daño a nivel de los riñones. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, el vaso normal circula la sangre de esta manera. Sin embargo, en las macroangiopatías lo que se observa es la formación de estas placas ateromatosas que van creciendo, ¿no? Obstruyendo de esa manera el lumen del epitelio vascular y obstruyendo y evitando de esta manera la circulación. Aquí vemos el problema de este vaso con una aterosclerosis severa, en cambio esta es una aterosclerosis media y acá tenemos el vaso normal, la arteria normal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que el estrés oxidativo que se genera principalmente por las hipertrigliceridemias que se están produciendo en esta patología va a dar lugar a que se generen esos procesos inflamatorios que van a luego ir a generar daño a nivel del endotelio. Esto produce procesos inflamatorios, la migración de polimorfonucleares, la formación de células espumosas que van a ir a penetrar hacia la íntima de las arterias, dando lugar entonces a los ateromas. ¿Qué otras complicaciones agudas de la diabetes encontramos? Dos, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. La cetoacidosis diabética viene a ser en realidad un coma hipercetónico. En cuanto a las manifestaciones en esta patología, hay poliuria, hay polidipsia, náuseas, vómitos, glucosuria, es decir, eliminación de glucosa a nivel de la orina, mayor diuresis, por tanto, depresión del volumen intravascular, vamos a encontrar glucosa en orina. Al examen físico, ese paciente va a presentar dolor abdominal, baja la presión arterial debido a la vasodilatación periférica, hay cetoacidosis metabólica,
la producción de cuerpos cetónicos, por tanto el olor o aliento afectado, hay taquipnea, hay deshidratación. A nivel del sistema nervioso hay letargo, hay depresión, desorientaciones, inclusive esto puede llegar a evolucionar generando el coma y el edema cerebral. Se observa isquemias, es decir, muerte tisular, también a nivel cardíaco como a nivel cerebral. ¿Por qué la cetosis? Porque las alteraciones que se presentan por falta de insulina lo que está generando es una disminución en el transporte de glucosa, es decir, no hay expresión de los GLUT4. Esto como efecto que está generando hiperglucemia y glucosuria, la eliminación de glucosa por el riñón, y aumenta la lipólisis. Esto estimula la producción de ácidos grasos, dando lugar entonces a que estos, al degradarse en elevada concentración, generen cetonemia, es decir, elevación de cuerpos cetónicos en la sangre, y cetonuria, eliminación de cuerpos cetónicos en la orina. Ese efecto de una lipólisis incrementada va a dar lugar a una acidosis metabólica, que entonces es dada por la mayor concentración de ácidos grasos en la circulación, y la degradación por beta-oxidación de estos va a ir a generar cuerpos cetónicos, generando entonces, repito, cetonemia y cetonuria. ¿Por qué hay cetosis diabética y acidosis metabólica? Porque al existir la deficiencia de insulina, esto está conduciendo a qué cosa? A un incremento de los niveles de glucosa, es decir, a una hiperglucemia. Como fenómeno, el incremento de glucosa en los vasos sanguíneos va a producir una hiperosmolaridad plasmática, dando lugar a qué cosa? A la diuresis osmótica, mayor eliminación de líquidos por la orina, y también encontramos la glucosa en la orina, es decir, la glucosuria. Estas tendrían a ser las alteraciones bioquímicas asociadas a la cetosis. Como hay diuresis osmótica, esto conduce a una depresión del volumen intravascular, dando lugar a la deshidratación. Al mismo tiempo, si bien hay eliminación de agua, sabemos muy bien que el agua se elimina juntamente con los electrolitos, como es el sodio, el cloro y el potasio, por la orina. No hay insulina, pues hay esta puede ser una deficiencia absoluta o relativa, por tanto va a dar lugar a una mayor lipólisis, degradación de triglicéridos, liberación de ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos, al generar beta-oxidación en mayor proporción, van a producir hipercetonemia y cetonuria, dando lugar a la acidosis metabólica, es decir, incremento de ácidos grasos. Su nombre lo dice, los ácidos grasos, que son sustancias ácidas. Hay formación de cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, cetoacetato y acetona. Estos son ácidos. Hay eliminación de cuerpos cetónicos por la orina. Por tanto, como efecto, esta lipólisis exagerada va a dar lugar a la generación de acidosis metabólica. Disminuye el pH. La liberación de glicerol va a estimular la gluconeogénesis y la mayor producción de glucosa. Al mismo tiempo, hay mayor degradación de aminoácidos. Estos van a estimular la gluconeogénesis y, por tanto, un mayor incremento de glucosa en la sangre. ¿De dónde vienen los cuerpos cetónicos? Como ya hemos explicado, del mayor catabolismo de los ácidos grasos. Esto se lleva a cabo cuando no se puede usar glucosa como combustible principal. Principalmente hemos visto, ¿no?, que si no hay GLUT4, no va a entrar glucosa al tejido muscular y al tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que estos tejidos empiezan a usar? Son los ácidos grasos como fuente
de energía. Entonces, al catabolizarse estos a través de la beta-oxidación que generan, acetilcoenzima A, molécula que puede entrar al ciclo de Krebs a generar energía o ir a producir cuerpos cetónicos como el acetoacetato. La condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A va a dar lugar al acetoacetato. El proceso de descarboxilación de esta molécula da lugar a la acetona y el proceso reductivo de esta molécula a través de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa va a dar lugar al beta-hidroxibutirato. Entonces tenemos tres tipos de cuerpos cetónicos: el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. La acetoacidosis diabética va a generar una deshidratación grave y como consecuencia la pérdida de electrolitos. Cuando hablo de electrolitos, ¿a quién me refiero? Al sodio, al cloro y al potasio. Hay insuficiencia prerrenal en estas circunstancias y como consecuencia se generan los vómitos. Los factores que desencadenarían la cetoacidosis diabética son infecciones, infartos y traumatismos. ¿Cuál sería el tratamiento? Insulina líquida y reponer electrolitos, en este caso reponer el potasio. Las manifestaciones del coma hiperosmolar no cetónico hiperglicémico. En esta situación hay déficit completo de insulina. Por tanto, no hay producción de cuerpos cetónicos, pero sí hay hiperglucemia y por tanto esto genera el coma hiperosmolar. Los valores de glucosa son extremos, están más de 100 miligramos por decilitro. Entonces, nuevamente la hiperglucemia que está generando una hiperosmolaridad que puede ser ya sea leve o grave. Es decir, no hay compensación a nivel de la diuresis osmótica. Entonces, la hiperosmolaridad se genera, igual que en el caso anterior, nuevamente que está generando diuresis osmótica, glucosuria. Eso va a dar lugar a una hipovolemia, es decir, disminución del volumen intravascular, genera una deshidratación profunda y como consecuencia la hipotensión. Hay poliuria, pérdida de peso, aporte insuficiente de líquidos, hay letargo, confusión, trastornos mentales, coma y la muerte. Puede darse inclusive accidentes cerebrovasculares, dando lugar a taquicardias, infartos de miocardio. Puede haber sepsis, es decir, infección generalizada, neumonía u otras infecciones. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación parenteral, utilizando ¿qué cosa? Por vía endovenosa, la solución salina al 0,9% y juntamente con potasio. Importante en este estado administrar líquidos intravenosos hipotónicos, reponer potasio, se puede utilizar insulina endovenosa, 0 unidades por kilogramo peso cada hora y algo muy importante, corregir la acidosis a través de la administración de bicarbonato. Otras complicaciones a nivel del tubo digestivo en esta patología puede haber gastroparesia, es decir, disminuir la motilidad gástrica, hay diarreas, a nivel sexual hay impotencia, puede haber problemas dermatológicos, glaucoma a nivel de los ojos, enfermedad periodontal, movimiento a nivel de los dientes, sangrado de encías, cataratas a nivel de los ojos y también existir problemas genitourinarios, es decir, uropatías y disfunción genitourinaria. A nivel de
lo que es la diabetes crónica, es decir, las complicaciones crónicas de esta patología. Ya dijimos, pueden haber problemas microvasculares y macrovasculares. Cuando hablamos de los problemas microvasculares nos referimos a las enfermedades oculares, como son la retinopatía no proliferativa, el edema de mácula. Puede existir a nivel del sistema nervioso neuropatías sensitivas, motoras, mononeuropatías o polineuropatías, inclusive dar lugar a neuropatías vegetativas. A nivel macrovascular, el efecto principalmente se da por los ateromas coronarios que se generan, en este caso, eso está dando lugar a enfermedad vascular periférica y también dando lugar a enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué se da la retinopatía diabética? Porque los valores de glucosa elevados van a ir a generar daño a los capilares. Esto debido a que a nivel de los periocitos que incrementa el retinol. El incremento de retinol va a generar daño a nivel de los periocitos. Por tanto, estos van a perder su contractibilidad y van a llegar a morir. Aumenta la vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Puede haber glucosilación de proteínas, como vemos acá, y los exudados serios, ¿no? Aquí tenemos la retina de un ojo con diabetes, en cambio, en este caso, el ojo es normal. ¿Qué existe en esos exudados serios? Microaneurismas y macroaneurismas que después van a dar lugar, como vemos acá, a la isquemia de la retina, los microinfartos y derivar a una ceguera. A nivel de la nefropatía diabética, entonces no olvidemos que hay una activación de la aldolasa reductasa, fenómeno bioquímico que va a ir a incrementar los niveles de sorbitol. Esto va a dar lugar a nivel de los riñones a una vasodilatación de las arteriolas, tanto eferentes como aferentes. Puede la membrana basal renal estar glucosilada, es decir, la unión de glucosa a nivel de las proteínas. Puede dar lugar en esta situación a que se genere una microalbuminemia, esto de 20 a 200 miligramos por decilitro. Debemos apoyar buscando proteinuria, es decir, proteína a nivel de la orina, determinaciones de los niveles de creatinina y el aclaramiento, es decir, la filtración renal. Puede haber microalbuminemia más de 200 miligramos en 24 horas y como efecto hipertensión arterial. Esto debido a que hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, las asas se estrangulan, a nivel se reduce el lumen de los capilares. Por tanto, esto va a generar una disminución del flujo plasmático renal, la filtración glomerular y como consecuencia una insuficiencia renal terminal. Principalmente la lesión se da a nivel de las fibras nerviosas en la nefropatía diabética, dando lugar a alteración de la mielina y como consecuencia la pérdida de la sensibilidad al dolor. Por tanto, hay una percepción incorrecta. Esto está generando ¿qué cosa? La hiperglucemia. Como ya dijimos, la glucosilación proteica no solamente se da a nivel de las membranas renales, sino también a nivel del sistema nervioso.
Nuevamente hay incremento de sorbitol porque hay una mayor actividad de la aldolasa reductasa, esto debido a la hiperglucemia que se está generando. Esto conlleva a una depresión del mioinositol. Por tanto, va a generar una disminución en la producción de óxido nítrico. Este neurotransmisor vasodilatador, disminución en la actividad de la proteína quinasa C, asimismo en la actividad de la diacilglicerol, otro neurotransmisor, y por tanto defecto a nivel de las bombas de sodio-potasio ATPasa, lo que lleva como consecuencia a generar un edema axonal. Esto disminuye la conducción a nivel del sistema nervioso, tanto sensitivo como motor. Vamos a observar que existe la glucosilación de la mielina, es decir, la mielina va a estar glucosilada unida a la glucosa. Por tanto, eso va a ir a activar a los macrófagos. Hay desmineralización segmentaria y daño axonal. Como ya dijimos anteriormente, el hecho de que el transportador de sodio-potasio ATPasa está ineficiente, esto da lugar al edema axonal. Si hay edema, va a haber compresión nerviosa y generalmente la obstrucción por aterosclerosis, acumulación de grasa a nivel de los vasos y engrosamiento de la membrana basal. Entonces, todo ello está generando ese proceso de neuropatía diabética. A nivel del umbral renal de la glucosa, esto significa que cuando los valores de glucosa en sangre son mayores a 180 miligramos por decilitro o 8 milimoles por litro, la orina va a eliminar glucosa, es decir, no hay una buena filtración de glucosa a nivel de los glomérulos, tampoco una reabsorción de los túbulos renales por los transportadores SGLT, y esto va a dar lugar a que la glucosa supere el umbral renal, es decir, se produzca la glucosuria. Tenemos acá el caso clínico de un niño grande con madre diabética. Como vemos acá, este niño es un niño con tejido adiposo en mayor concentración, tiene mayor masa muscular, es grande para su edad y presenta hipoglicemia y está en estado convulsivo. Al examen físico, como podemos ver, es un niño grande, macrosómico, pesa más de 430 gramos y tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Su madre le indican que tiene un embarazo con diabetes gestacional no controlada. El examen de laboratorio que muestra que este niño tiene hipoglicemia, por tanto ha sido tratado con bolos de glucosa al 10%, infusión de dextrosa, es decir, de glucosa, con lo que se ha controlado la glicemia y las convulsiones. ¿Por qué se da fisiopatológicamente hiperglucemia? Porque a nivel de este niño, ya que la madre está generando o transfiriendo glucosa a nivel del cordón umbilical, como esta tiene diabetes, su glucosa está elevada. Para disminuir esos niveles de glucosa altos, lo que el niño a través de sus flotes de Langerhans a nivel de las células beta, ¿qué es lo que está haciendo? Secretando la insulina. Esta hormona es una hormona macrosómica, estimula el factor de crecimiento dependiente de insulina, el cual va a ir a estimular la liberación de la hormona de crecimiento,
Vemos ahí, ¿no? Sus cachetitos tienen esas fases de querubín. Tiene aspecto pletórico, es decir, como ese jugador de rugby, debido a que su vanículo adiposo está aumentado. Vemos que sus pliegues, vemos gruesos y redundantes por el tejido adiposo en abundancia. Su abdomen es globuloso y esos efectos se dan porque hay un mayor actividad ligado a la mayor producción de insulina. Como consecuencia, ese niño cuando nace, por el hiperinsulinismo que está generando, que tiene hipoglicemia, valores menores a 40 miligramos por decilitro, disminuye la producción de glucagón, hay depresión en la respuesta de las catecolaminas, es decir, no hay efecto de glucagón y adrenalina y noradrenalina. Puede generar la hipoglicemia, letargia, hipotonía, cianosis, dificultad respiratoria, temblores, convulsiones, inclusive el coma y la muerte. Por tanto, se debe actuar inmediatamente reponiendo la glucosa en este niño. Se ha observado también que hay bajos niveles de calcio, menores a 7 miligramos por decilitro. ¿Esto por qué? Porque hay hipoparatiroidismo e hipomagnesemia. Este niño también tiene la enfermedad de la membrana hialina, ya que la hiperinsulinemia interfiere con la síntesis del surfactante. Puede haber policitemia, es decir, mayor concentración de eritrocitos. El hematocrito estar mayor a 65% debido a que hay una eritropoiesis secundaria inefectiva, es decir, mayor producción de glóbulos rojos. Puede haber hiperbilirrubinemia. ¿Esto por qué? Porque la policitemia está generando una mayor producción de glóbulos rojos inmaduros y por tanto una mayor destrucción, dando como fenómeno la liberación o mayor producción de insulina. Puede haber miocardiopatía hipertrófica, esto precisamente porque se engrosa el tabique interventricular, se obstruye el tracto de salida aórtica por la hipertrofia miocárdica secundaria ligada al hiperinsulinismo. Puede haber malformaciones en el feto. ¿Esto por qué? Por la hipoglicemia que se está generando, principalmente defectos en el tubo neural, cardiopatías congénitas, malformaciones a nivel del esqueleto, problemas renales, gastrointestinales y pulmonares. ¿Cuál sería el tratamiento? Inmediatamente reponer la glucosa, es decir, administrar 2 a 4 ml por kilogramo por minuto durante 48 horas hasta que se haya estabilizado la glucosa. Si la hipoglicemia persiste, inclusive se puede administrar prednisona por vía oral, 1 a 2 miligramos por día o glucagón de 30 a 200 unidades por kilogramo en forma intramuscular y si es muy grave inclusive intravenosa. El diazóxido es una droga que al contrario del ATP o la sulfonilureas lo que hace más bien es estimular la salida de potasio a través de los canales de potasio dependientes de ATP. Abre sus canales y que va a pasar a nivel de las células beta, disminución del potasio. Por tanto, no hay despolarización de la membrana, no hay apertura de canales, no hay liberación de calcio y no hay secreción de insulina. Y como fenómeno, esto que está generando una hiperglucemia. ¿Cuál es la dosis? 10 a 15 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis por vía endovenosa o intramuscular.
Vamos a hablar nuevamente de la enfermedad de von Gerk, de esa deficiencia enzimática de glucosa 6-fosfatasa. Esta es la glucogenosis de tipo 1A. Es una de las enfermedades metabólicas hereditarias que se genera por acumulación de glucógeno en el hígado. Es de tipo recesivo y el defecto de esta patología está en la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Enzima que ya hemos explicado esto a nivel del retículo endoplasmático, ¿qué es lo que hace? Hace de que entonces la inactividad de esta glucosa 6-fosfatasa no libere la glucosa y por tanto en el hígado no se libere glucosa y no mantenga esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, como efecto en esta patología que vamos a tener, disminución de glucosa, hipoglicemia. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Se deben hacer estudios de sangre, principalmente determinar los niveles de esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, ver cómo están los depósitos de glucógeno en el hígado, si estos están aumentados, si hay hepatomegalias, identificar molecularmente al gen de la glucosa 6-fosfatasa. Este gen se encuentra en el cromosoma Q721. Hacer radiografías tanto de hígado como de riñones y ultrasonido de hígado. Vamos a observar que hay mayor depósito de glucógeno, agrandamiento a nivel hepático. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en esta patología? La hipoglicemia profunda va a generar convulsiones, acidosis láctica. Ya hemos explicado esto. ¿Por qué? Porque incrementa el piruvato. Eso va a dar lugar a las lacticidemias, es decir, incremento del ácido láctico, mayor producción de acetilcoenzima A. Eso va a derivar en la síntesis de ácidos grasos triglicéridos, síntesis de colesterol, síntesis de cuerpos cetónicos, hay cetonemia, cetonuria, hepatomegalia, porque crece el hígado debido a que hay incremento de glucógeno en el hígado. Puede dar lugar también a tumores hepáticos, adenomas hepáticos, la hipoglicemia generar en el niño que causa retraso en el crecimiento y también generar infecciones. Esto debido a que no hay una respuesta inmunitaria adecuada. Puede a nivel renal generar cálculos y esto va a dar lugar a insuficiencia renal. No hay buena respuesta de la adrenalina y el glucagón en esta patología. Puede darse osteoporosis porque disminuye el calcio. Hay proteinuria y microalbuminuria. Puede existir sangrados, moretones, santomas. Esto debido a que hay deficiencia de plaquetas. La neutropenia, es decir, la no producción de neutrófilos, va a dar lugar a infecciones y úlceras a nivel de la boca, el intestino, ya que no hay una buena respuesta de los leucocitos. Bueno, hasta acá entonces hemos terminado este tema que viene a ser el capítulo de gluconeogénesis. El próximo tema ya es la vía de las ventosas. Quedamos acá. Hasta la próxima.